para ayudar a transmitir lo que el suite representa de disfrute, de alegría, de pasarlo bien, de dejarse ir, normalmente los suites, corrígeme si me equivoco, se ponen en los momentos ya de fiesta, de jolgorio, de pasarlo bien, en el que tienes que ser consciente que es un día especial, un momento especial en el que no valen los complejos, en el de lo que se trata es de disfrutar y pasarlo bien. Pues os hemos traído unos disfraces. No dejarse aconsejar en el buen sentido, es decir, hay gente que prefiere poner muchísimo porque le encanta y que haya de todo, pero sinceramente no es necesario. Muchas veces es mejor la variedad dentro de la misma cromática y de los colores y de la temática, es mucho mejor que no poner a lo bestia. Lo que sí se puede contratar, es lo que he hecho con otros novios, es un refill, que es que yo a las 2 horas, una cosa así, pongo un biombo, limpio toda la mesa, relleno y aparece como nuevo, como cuando entraron. Entonces sí, pero es mejor no poner de principio un montonazo de cosas. Los hobbies de cada novio. Hemos hecho de abogado, hemos hecho de enfermera, hemos hecho, bueno, muchos, y ya no era la temática de la boda, sino que querían ellos que les representáramos sus aficiones. Pues primero, cogiendo la misma gráfica, los mismos estampados que necesite, pues por ejemplo, si ahora las cajas ahora por ejemplo de Breaking Bad, por ejemplo, lo hemos hecho en suite también, pues cogemos la serie, vemos qué es lo que hay, cuál es el denominador común, qué fotos hay, qué colores, qué jergas, qué frases dicen típicas, qué cosas, y lo plasmamos en el suite. O sea, hay un estudio. Las chocolatinas, bueno, los collares sobre todo de chicles, porque se presta mucho a la juerga, a que se lo pongan en el baile, como a que llevamos sí, nosotras. Estos suelen ser limitados y estos pequeñitos, vale. Y este es de la novia exclusivo, vale. Y lo que les gusta mucho son las frases, los detalles de cariño, verse en un rincón, pues para Carlos, que lo ha pasado mal en estos momentos, para que, no sé, triunfes y que le pongamos, no sé, algo que tenga que ver en galleta, en chocolate, en gominola, o sea, es decir, la personalización. Pues la verdad, lo único que cambia es si en exterior es buenísimo lo de la nariz, porque para respirar es que me parto. A ver, así. Las plumas nos han traído como locos. Por ejemplo, en 3, 2, 1 me caso, o sea, con el Suite de América, las plumas fue, bueno, una odisea. Tuvimos que quitarlo del jarrón, ponerlo dentro porque las plumas se vuelan. Hay muchas cosas que sí que cara a atrezo, más que nada. Y luego, muy importante, verano e invierno, ¿verdad? Pues es el chocolate, fundamental. Si no le da el sol, o le da el sol. Invitaciones, bueno, hemos hecho sobre todo infantiles, pero no hemos mandado, o sea, hemos mandado con una piruleta, con unas gominolas, en espera, por ejemplo, de lo que va a ser. Por ejemplo, otro día era una fiesta de 40 de circo, de rock, de disco, no sé qué. Entonces enviamos un disco de chocolate. Y entonces esto, y una carta y un no sé qué, entonces que predispone diciendo, prepárate a pasar una noche a tope de discotequera. Pues ya dices, pues concho, un disco en chocolate, pues qué rico. Bueno, pues personalizado, súper chulo. La golosina es universal. A todo el mundo nos gusta. ¿Y en el resto de Europa se hacen también? Sí, yo aprendí mucho a ver en los viajes. A ver, la idea, yo, bueno, por mi marido, viajábamos un montón y entonces yo la acompañaba y siempre en determinadas empresas o en hoteles, siempre tiene un detalle suite, siempre. Nada de la chocolatina, no. La gominola bien puesta, no sé qué, la gominola en la peluquería, la gominola en todas partes. O sea, hoy en día es verdad, hasta los esmaltes de uñas se llaman, no sé, Sugar o Marshmallow, no sé, la colonia, por ejemplo, de Prada se llama Candy. Hay muchas cosas. Toast también tiene una línea, pues porque son colores pasteles, colores muy de chuchería. No lo sé, hoy en día está todo, no sé, todo está volcado, pero yo creo y tiene un significado. Y yo creo que es que nos hace sentirnos como en casa, bien, a gusto. La golosina y la gominola te ponen un tarro y oye, viendo una peli o estando con los amigos o esperando algo te recuerda a la infancia. No sé, vamos, es una apreciación mía, digo, es muy bonita. Porque la gente me lo dice así cuando ve los suites o ve todo, ay, tal, me recuerda a tal, o los mayores sobre todo, ¿no? ¿Me recomiendas? Pues lo ideal serían meses. Pero no, yo soy consciente que no se puede. Pero un mes, o sea, es el momento bestial para que nos dé tiempo a coger información, a pedir, a darle muestras al cliente, a decir si por aquí sí, por aquí no.
y luego llevarlo a cabo, ¿vale? Con producción. Que lo hagan, pero porque la reacción de verdad de los invitados y de ellos mismos al ver una mesa así y el tráfico de gente que hay disfrutando de esa mesa, de verdad que merece la pena. Merece la pena porque los novios me dicen después de meses, Concho, es que la gente se acuerda de las golosinas. Y digo, Concho, fíjate la golosina, ¿no? Y el chocolate, merece la pena. Merece la pena por los invitados, para que disfruten. Luego siempre les pongo una sorpresa a los novios, porque claro, si lo tienen todo cuadrado, todo lo saben todo, no tiene gracia. Perfecto, pues hasta aquí este Houston tan dulce que hemos tenido con Cristina de Sweet in a Box. Agradecerle su amabilidad y que nos haya explicado tantas cosas interesantes sobre el mundo sweet. Y emplazaros a la próxima edición de Houston, tenemos una boda.